Amén, amén. Entonces, decía que el padre me llevaba a Proverbios 4:27, 4:23, donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y me llevaba a que nosotros entendiéramos primero, antes de hablar del perdón, lo que significa guardar nuestro corazón. Y dice que cuando entiendes lo que realmente significa el corazón, ya no vuelves a leer este versículo igual. Porque en la Biblia, cuando se habla del corazón, no se refiere solo a emociones. Se refiere, yo quiero que alguien me diga, ¿a qué se refiere el corazón en la Biblia? ¿Qué significa el corazón en la Biblia para ustedes? ¿O qué ustedes piensan que significa el corazón? ¿Qué es el corazón? El alma. ¿El alma? ¿Qué más? ¿Recuerdan ese versículo que también dice, de la abundancia del corazón habla la boca? Habla la boca. Mm. ¿A qué se refiere la Biblia sobre el corazón? Y esto a mí me llama, Yo entiendo que, yo ¿a qué? entiendo que también está el corazón. Y yo entiendo que también cuando se habla del corazón ¿verdad? En el terreno espiritual, es también nuestras decisiones, nuestra voluntad, las emociones, decisiones, la voluntad, todo aquello que te lleva a hacer algo más o a tomar decisión o ese tipo de cosas. Amén, amén, amén. Por ahí es que va, Elite, por ahí es que va. Se refiere a la mente, el corazón, la mente. ¿Por qué? Al centro de tus pensamientos. Todo lo que tenemos aquí, todo lo que tenemos aquí, lo reflejamos aquí. Y todo lo que tenemos aquí, lo reflejamos aquí. Miren esto. A lo que decides en silencio, a lo que nadie ve, pero dirige todo lo que eres. La mente. La mente, realmente la mente es lo que nadie ve, pero dirige todo lo que eres. Porque fíjate, si nos van a hacer una operación, la gente ve nuestro corazón. O sea, el médico puede ver nuestro corazón en el corazón como tal, pero alguien puede ver la mente. No, definitivamente no. Se puede ver todas las partes del corazón, pero la mente somos incapaces todavía de saber nada de lo que pueda pensar otro. Así es. Entonces, a lo que nadie ve, pero dirige todo lo que eres. El hombre más sabio que ha existido, que es Salomón, no está diciendo cuida tus sentimientos, te está diciendo cuida tu mente, porque de ahí sale tu vida. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que nosotros tenemos aquí, que lo pensamos y luego lo expulsamos, ¿verdad? Te está diciendo cuida tu mente. Y aquí viene una frase que incomoda, pero que es verdad. No entiendo cómo tanta gente se avergüenza de su cuerpo. Esto a mí me voló la cabeza. Cómo tanta gente se avergüenza de su cuerpo, pero nadie se avergüenza de su mente. Ay, ay, ay. Cuidan lo que comen para verse bien. Cuidan cómo se visten. Cuidan su apariencia frente a otros, pero no cuidan lo que piensan. Qué fuerte, ¿verdad? No cuidan lo que ven. No cuidan lo que escuchan. No cuidan lo que alimenta su interior. Y luego se preguntan por qué su vida se siente vacía, desordenada y rota. Porque no están cuidando esto. La Biblia lo dice claramente en otros textos, en otros versículos. En Proverbios 23:7 dice,
Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No dice cómo siente, dice cómo piensa. Porque cuál es su pensamiento en su corazón. ¿Entendieron? No dice cómo siente su corazón, dice porque cuál es su pensamiento en su corazón. Tal es él. O sea que lo que estás pensando, lo que tienes aquí es lo que estás pensando. Entonces, dice como piensa, ¿verdad? Y en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No es que tu corazón emocional te engañe, es tu mente, tus pensamientos, tus justificaciones, esa voz interna que te dice, no pasa nada, solo esta vez, todos lo, todos lo hacen, lo mereces. Jeremías 17:9. Es una mentirita piadosa. Mentira es mentira. Pequeñito o grande es mentira. Es un pecado pequeño. Pecado es pecado. Grande o pequeño es pecado. ¿Verdad? Y así poco a poco te vas engañando. Tú misma, tú mismo. En Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Ya ustedes ven, del corazón salen los malos pensamientos. Jesús mismo lo dijo, no salen del ambiente, no salen de otros, salen de adentro, de la mente. Por eso lo que piensas importa más de lo que imaginas. Y quiero llevarlo aquí porque quiero llevarlo a lo que Dios me llevó ahorita a una revelación que Dios me llevó ahorita mientras estudiaba para traerles este taller. Porque lo que entra en tu mente termina formando tu vida. ¿Verdad que es así? Lo que está aquí termina formando tu vida. Termina formando o termina edificando o termina dañando o termina enfermando. Todo lo determina tu mente. Lo que ves todos los días, lo que escuchas constantemente, lo que consumes en silencio, eso no se queda neutral, eso te moldea. Hay personas que dicen, yo soy así, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo soy así, brega con eso. Nosotros, los boricuas, ¿verdad? Yo me río porque a lo mejor Ana, que es de Costa Rica, hay algunas cosas que nosotros decimos boricua que a lo mejor ella no entiende, pero así lo dicen, Ana, los boricuas. Yo soy así, prega con eso. Pero no naciste así, no naciste así. Fuiste formado por lo que viste, por lo que repetiste, por lo que dejaste entrar sin filtrar. Y hoy se ve claro, ¿verdad? Nuestra crianza, nuestra enseñanza, nuestro entorno. Como dicen por ahí, si tú te juntas con dos cojos, al final vas a terminar cogiendo. Lamentablemente así es. Mentes saturadas de contenido, pero vacías de paz. Hay mucha mente saturada de contenido. Y ahora más con las redes sociales, y con la tecnología, ¿verdad? Que hay tanta información. Exacto, Eli. Amén. Personas que no pueden estar en silencio porque su mente los confronta. Personas que viven comparándose porque eso es lo que consumen.
Personas llenas de ansiedad porque todo lo que entra en su mente es ruido, presión y miedo. Y nadie lo ve porque la mente no se exhibe como el cuerpo. Pero cuando la mente se enferma, toda la vida se desordena. Ay, ay, ay. Y los científicos hoy lo confirman. Si dañas tu mente, dañaste todo. Dañaste tus decisiones, tus relaciones, tu carácter, tu futuro. Y hace miles de años la Biblia ya lo había dicho. Dice que de él mana la vida, de la abundancia del corazón, de él mana la vida. Todo sale de ahí. Tus palabras, tus acciones, tus hábitos, tus decisiones, tu destino. Por eso no es exageración. Entonces, esto me llevaba a que tenemos que tomar esto como un 911. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué es lo que no nos deja seguir adelante porque no podemos perdonar, porque tenemos recuerdos que no nos dejan avanzar hacia ese perdón? La mente nos recuerda y no nos deja perdonar. Y si no perdonamos, no somos libres, no sanamos. Y por eso es que el Padre me llevaba a esto, a que entendiéramos la importancia de lo que la Biblia nos quiere hablar, que es nuestro corazón. Y dice, es algo urgente. Guarda tu mente, cuida lo que ves, porque lo que ves se queda. Cuida lo que escuchas, porque lo que escuchas te programa. Cuida lo que piensas, porque lo que piensas se convierte en lo que haces. Cuida incluso lo que normalizas, porque lo que repites te termina dominando. Tal vez hoy no estás en un problema grave o grande, pero tal vez tu mente ya está llena de cosas que te están llevando hacia una o hacia uno y nadie lo nota. Pero tú sí lo sabes, porque hay pensamientos que ya no te dejan en paz. Hay imágenes que regresan. Hay ideas que antes rechazabas y ahora toleras. Y eso es el inicio. Y el hombre más sabio del mundo, Salomón, te está suplicando desde las páginas de la Biblia, guarda tu corazón. Así que recuerdan que yo siempre les he dicho que cuando oren, ustedes digan, Señor, guarda mi corazón. Pues repite, guarda mi corazón, guarda mi mente, guarda mi corazón, guarda mi mente, porque básicamente el corazón es lo que hay aquí. Tú no haces algo sin pensarlo. Primero tú lo piensas y después lo ejecutas. Así que guarda tu mente, porque ahí se decide todo. Y tal vez la pregunta más profunda hoy no es cómo estás por fuera. La pregunta es, ¿qué está pasando en tu mente que nadie ve? Pero está formando en quien te estás convirtiendo. Qué poderoso, ¿verdad? Y cuando yo leía eso, el Señor me llevaba a Lucas, pero antes de Lucas quiero ir realmente al inicio de qué es el perdón y luego lo conectamos con esto porque realmente tenía que compartirlo con ustedes. En el primer taller nosotros hablamos de la identidad, ¿verdad?
trabajamos lo que era la identidad. En el segundo taller trabajamos las memorias del corazón. Las memorias del corazón, y es lo que hay aquí. Pero hoy el Espíritu Santo nos lleva a una de las áreas más profundas de la sanidad, que es el perdón. Muchas memorias que aún duelen están conectadas a personas que nos hirieron, lamentablemente. El perdón no borra lo que ocurrió, pero sana lo que quedó en el corazón. Cuando nosotros decidimos perdonar, ahí comienza nuestra sanidad y nuestra liberación. El domingo estábamos en el servicio de Benecer y hubo algo que dijo el pastor Joselito, que estábamos así ya no estábamos en un círculo y hubo algo que el pastor Joselito me, me impactó con lo que dijo. Dijo, el perdón es como cuando tú te tomas es como si tú no perdonas, es como si te tomaras una botella de veneno, tú mismo, esperando que el otro se muera. Eso nunca va a pasar, ¿verdad que no? Por lo tanto, tenemos que nosotros decidir perdonar. Y eso también me voló la cabeza el domingo. Yo dije, wow, qué profundo. Así que vamos a qué es el perdón. El perdón no es solo una emoción. El perdón es una decisión espiritual. El perdón es una decisión. ¿Y qué significa perdonar? Significa soltar, significa liberar, significa cancelar una deuda emocional, significa renunciar al derecho de venganza, significa entregar la justicia a Dios. Y deben decirle algo, el perdón no cambia el pasado, no cambia el pasado, pero va a cambiar el estado de tu corazón. Porque si no perdonamos, nuestro corazón comienza a, a recibir raíces de amargura. Si no perdonamos, el corazón comienza a endurecerse. Pero sin embargo, cuando decidimos perdonar, comenzamos a sanar. Amén. Amén. Déjeme, que no veo bien. Aquí. Listo. Definición espiritual de lo que es perdonar. Perdonar es decidir no vivir desde la herida. Es dejar de revivir continuamente el dolor. Y es permitir que Dios sane esa memoria aquí, nuestra mente. Amén. En Colosenses 3:13 dice, perdonad, perdonad, perdonaos unos a otros como Cristo os perdonó. Y aquí me voy a ir un poquito profundo porque Dios me llevó bien profundo aquí. Colosenses, ¿qué? 3:13. Vamos a leerlo nuevamente y bien desde aquí, que yo lo estoy resumiendo. Colosenses 3:13. Dice,
Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aleluya. Y me voy a la otra versión porque quiero hablar sobre esto. Colosenses 3:13 en la versión Dios habla hoy. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Más claro, imposible. Amén. Entonces, sabemos que Cristo, que Jesús, es el modelo perfecto del perdón. Él perdonó sin condiciones, sin exigir compensación, sin esperar perfección. Así que eso significa que nosotros perdonamos porque hemos sido perdonados. Y se supone que sea así. ¿Y cuántos aún no han podido perdonar? ¿Cuántos aún la memoria, nuestra mente nos ha traicionado tanto y nos ha llevado a recordar esa herida, ese dolor, ese daño? Porque es aquí, en nuestra mente. Y perdonar no Wow. significa, ajá, Sí, es que, ¿sabes qué? Que me hiciste acordarme de una canción de Vicosi, que la canción se llama Donde comienzan las guerras. Y la canción de esto habla básicamente eso, que él dice que las guerras comienzan esto. en la mente. Sí, él dice en la canción, que él dice, pero callándome a mí mismo es como traigo paz a mi tierra, porque es en el corazón donde comienzan las guerras. Esa canción está brutal. Ujú. Y la guerra también que uno tiene también entre el corazón y la mente, pero ya estoy viendo que es que está tan ligado, más allá de que esté ligado, es como una fusión. A veces Ujú. tú piensas una cosa y sientes otra y qué sé yo qué, y a veces como dicen, que tú puedes amar a una persona y qué sé yo, esto, que, y amar también es una elección, es una decisión. Tú lo sientes también, pero también es que tú decides amar a esa persona, Exacto. tú decides amarla y en base a tu decisión es que empiezas a sentir. Exacto. Entonces, perdonar no significa decir que no dolió, justificar el daño, aprobar la ofensa, permitir abuso, olvidar automáticamente. Eso no es perdón. Lo que el perdón sí es, lo que perdonar significa es liberar el corazón, es soltar ese peso emocional, es dejar de vivir desde la herida y es permitir que Dios sane el interior. Amén. Pero ¿qué ocurre cuando no perdonamos? ¿Qué ocurre? Cuando no perdonamos, la memoria sigue activa en el dolor. Seguimos sintiendo el dolor. Ustedes se han dado cuenta que cuando una persona no ha perdonado, habla de su problema, de su dolor, de su situación, de lo que le hicieron constantemente. Y muchas veces pasan años y las personas están hablando del mismo dolor.
Pero como Y les dije muchas veces hasta se enferman y claro, después, mira, me siento mal, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Oye, y voy al médico y nadie sabe lo que tengo y nada, no, porque no, ¿por qué? Yo no sé lo que tengo, yo no sé, los médicos no saben y es que muchas veces digo, eso es un poquito más profundo, pero eso se ajá, llama estado psicosomático, porque todo lo mental desencadena en lo físico. ajá. Mm. ¿Por qué? Porque ¿qué es el corazón? Un La órgano del mente, cuerpo Que y es la vida. la la mente, mente. la mente de donde emana la vida. Y no Exacto. podemos vivir consumiéndonos. Cuando no perdonamos, nos consumimos a nosotros mismos. Vivimos en el calvario que estamos permitiendo y no podemos permitirlo. Amén, Tenemos que entregarlo. amén. Así es. Entonces, Pastora, sí, ajá, me llevó a una palabra en Ezequiel ujú, 36, 26. La palabra de Dios lee de la siguiente manera, en nombre de Jesús. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ay, Y ay, ay. pondré dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros, y pondrá dentro de nosotros espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y ya eso es cuando entregamos, cuando sanamos, cuando le decimos, Gemi, aquí le entregamos todo nuestro corazón, nuestros sentimientos, las heridas, absolutamente todo, donde nos desnudamos completamente de mente para entregar un corazón que sea limpiado, puro y vuelto carne, pero con espíritu. Aleluya. Perdóname, Ezequiel 36, ¿qué? Ezequiel 36, 26 y 27 fueron los que leí. Amén, Santo, gracias. poderoso Dios. Gracias por compartir eso. Amén. Eso es amén. ¿Qué ocurre cuando no perdonamos? Cuando no perdonamos, la memoria sigue activa en el dolor. La memoria sigue activando el dolor constantemente. No, es que yo soy así porque cuando yo era pequeña, lo voy a decir abiertamente, cuando yo era pequeña, a mí me violaron. Eso no me pasó a mí, pero hay sucesos así, ¿verdad? Hay muchas heridas así. Y el dolor está tan profundo. Mire, yo les quiero testificar esto. Dentro del crucero, que yo fui ahora con las 7 chicas que estuvimos en el crucero, era un crucero de un retiro de damas. Y dentro del crucero surgió una situación entre madre e hija donde el padre me llevó a que la sentara y que se pidieran perdón. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué tú me llevas a esto? Realmente casi no conozco a estas personas, ¿por qué me llevas a esto? Pero el Señor me decía, tú las tienes que confrontar y cada una se debe pedir perdón. No te puedes bajar del barco sin hacer eso. Fue una asignación de Dios. Yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Me siento con las dos, madre e hija. Y yo comienzo a preguntarle a la mamá, este, cuénteme, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo fue la relación entre su mamá y usted?
Y la señora empezó a desahogarse y empezó a decirme que su mamá era muy fuerte, que ella tenía que tener el control en la casa, que ella tenía que atender a los demás niños, que la mamá nunca le dio ese amor que ella necesitaba. Y la hija, que días anterior se había sentado conmigo y se había desahogado y me había dicho, es que mi mamá no me da amor, es que mi mamá ha sido muy dura conmigo, es que yo me crié con mi abuela, sí, los momentos más felices de mi vida yo las pasé con mi abuela, porque mi mamá siempre estaba trabajando, porque mi mamá es muy fuerte de carácter, porque mi mamá esto. Y cuando su hija estaba escuchando, simplemente así comenzó, cuando su hija estaba escuchando cómo fue la crianza de su mamá, su hija comenzó a llorar y comenzó a entender por qué ella era así. Pero o sea, esto no es lo que yo quiero llevarle. Lo que quiero llevarles es que luego que yo le hice todas las preguntas a la mamá, ella se quebrantó, ella pensó en su mamá, y yo le pregunté al final si ella perdonó a su mamá, todo eso que tenía, ella dijo que sí, que antes que la mamá muriera, ella perdonó y todo eso. Y luego le hago preguntas a la hija. Y cuando le comienzo a hacer preguntas a la hija, yo le dije, hay un suceso en tu vida que te marcó y que hoy tú quieres decirle a tu mamá que, que eso te marcó y que si llevara la vida atrás, hubieras querido que eso no pasara. Y ella dijo, sí. Mire qué simpleza. Lo que hasta el día de hoy, que esa señora tiene 55 años y hasta el día de hoy ella no había podido superar a los 55 años. Y me dijo, lo que pasa es que cuando nació mi hermano menor, a mí me echaron a un lado y eso me marcó para siempre. Simplemente porque mi hermano menor era el consentido de la casa. Y eso a mí me marcó para siempre desde un día a los 5 años que mi mamá dijo que él era el consentido de la casa. Y eso la marcó para siempre. Hasta el día de hoy, y tenía 55 años, imagínense, después de 50 años, ella todavía cargaba con eso, cargando con eso y cargando con eso y cargando con eso. Entonces, esas son heridas que no superan, pero que están aquí, que todo el tiempo, ella decía que todo el tiempo ella recordaba la voz de su mamá cuando decía que su hermano era el consentido. Y eso la marcó para siempre. Esa simpleza para nosotros, a lo mejor es una simpleza para nosotros, pero para ella significó mucho. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? La memoria sigue activando el dolor. ¿Qué es la memoria? Esto, lo que está aquí. Y cada vez que recordamos, o sea, cuando no perdonamos, la memoria sigue activando el dolor. Cuando no perdonamos. Ese día, ay, y yo oro a Dios, y si usted me ayuda a orar, se lo voy a agradecer. Yo oro a Dios para que realmente ese día eso se rompió allí, se quedó en la fondo del mar, en ese océano tan inmenso que estábamos nosotros allí en medio de ese crucero, que eso se haya quedado ahí y que ella haya podido soltar esa memoria para poder caminar y darle amor a su mamá. Ellas allí al final se abrazaron, lloraron y fue un tiempo muy bonito. Así que cuando perdonamos, cada vez que recordamos, volvemos a sentir la herida. Eso no significa que no la vamos a sentir, claro, la sentimos, pero cuando perdonamos, eso va como que más, ya no nos afecta tanto, porque el corazón va sanando. Entonces, en Efesios 4:31 la Biblia menciona emociones que se activan. Vamos a Efesios 4:31. No veo a Yane por ahí activa con la Biblia. ¿Qué está pasando?
Efesios 4:31. Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. Efesios 4:31, Yane. Estoy buscándolo, espérate. Estoy lenta hoy. Ay, hoy fue un día fuerte. No, pues entonces busca Hebreos 12:15 y yo voy con Efesios 4:31 para Espérate, avanzar. ¿cuál es el otro? Hebreos 12:15. Amén. Entonces, Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así que la Biblia nos menciona estas emociones que activan y que activan esa amargura, enojo, resentimiento, malicia, todo eso. Y en Hebreos 12:15, Jane, Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. amén. Dice que la raíz de la amargura afecta emociones, relaciones, decisiones. Ay, ay, ay. El resentimiento, el resentimiento mantiene viva la herida, pero el perdón permite que la herida cierre. Es como cuando tú tienes una herida abierta y tú dices, pero ¿qué tengo que hacer para que esa herida sane? Si tú mantienes ese resentimiento, y mira, yo siempre digo, ¿cómo nosotros mantenemos ese resentimiento cuando nosotros comenzamos a hablar de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo? Tú estás manteniendo eso vivo. Y cuando lo compartes con otro, estás manteniendo esa herida viva. Ahora, cuando tú dices, yo decido perdonar y yo decido dejar eso atrás, esa herida comienza a sanar, comienza a cerrarse. Amén. Ahora yo voy a ir bien profundo aquí y voy con Jesús como el modelo de perdón. Mira lo que el Padre me reveló ahorita, porque eso fue ahorita. Vamos a la palabra, Yane, Lucas 23:34. Lucas 23:34. Aquí estoy en Lucas 23. Aquí llegué. Lucas 23:34. Sí, Amén. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Amén. amén. Y si seguimos leyendo, que me gustaría leer, dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. El 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, 37, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Verdad? Comenzó el de burla. El 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. El 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. 42, y dijo a Jesús,
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Jesús es el modelo de perdón. Entonces, mira esto, qué poderoso lo que el Padre me daba ahorita. Él dice, Él decide perdonarlos en medio de su más grande dolor, cuando estaba crucificado, cuando ya estaba todo su cuerpo ensangrentado, cuando estaba clavado de manos y pies, cuando tenía una corona de espinas, cuando ya no aguantaba más el dolor, cuando ya se habían burlado de él, cuando ya lo habían dado tantos latigazos, cuando ya lo habían escupido, cuando estaba burlado ahí en medio de su dolor. Ahí mismo él decide perdonarnos. Ahí en medio de su dolor, él decide perdonarnos. Y cuando el Padre me revelaba esto ahorita, yo me quebrantaba porque yo decía, Dios mío, nosotros tenemos que imitarte en todo tiempo, pero cuán difícil es perdonar a alguien en medio del dolor. Dime si tú puedes hacerlo. Dime si por ponerlo lo más fuerte o una cosa más dramática, dime si en medio del dolor de una violación, ahí mismo tú pudieras perdonar al violador. Dime si en medio del dolor que hayan atentado contra tus hijos, yéndome a los extremos, ¿verdad? Y Dios los cuida y los protege y están cubiertos con la sangre de Cristo, pero hayan atentado contra tus hijos y en ese preciso momento donde atentado tú decides perdonar. ¿Pudiéramos hacerlo? Jesús no recibió, no. Jesús no recibió disculpas. Es bien fuerte porque humanamente, exacto como dice Dimari, no podríamos. ¿Por qué ustedes creen que José, que pasó por todo lo que pasó, que sus hermanos lo quisieran matar, que lo tiraron a una fosa, que lo vendieron, que después lo metieron preso, que pasó todo un proceso a causa de sus hermanos, sus propios hermanos de sangre? ¿Por qué ustedes creen que Dios permitió que se lo llevaran lejos y que pasaran años? ¿Por qué Dios permitió que pasaran años? Claro, para que Él pudiera sanar su corazón, que son nuestras memorias. Él pudiera sanar todas esas memorias para después poder perdonar y que se pudiera cumplir el propósito de Dios, que era que su propia familia no muriera de hambre. Pasaron años. Sin embargo, yo quiero que hoy tú te centres en esto. Nuestro Padre, nuestro amado Rey, nuestro Jesucristo, nos perdonó en medio del dolor. Él nos perdonó en medio del dolor. Así que, ¿qué fue lo que se me reveló aquí? Y de verdad me da sentimiento y me da quebrantamiento porque ¿qué se nos revela aquí? ¿Cuán difícil se nos hace perdonar a nosotros? Sin embargo, Jesús decidió perdonar en medio del dolor. El perdón no depende de la otra persona. El perdón depende de la decisión del corazón. Y Él decidió perdonarnos y perdonar a todos aquellos que le estaban dando latigazos, a todos aquellos que le estaban dando vinagre cuando pidió agua, a todos que se estaban burlando, a los que le clavaron las manos. Inclusive a esos decidió perdonarlo.
Y es como yo digo en Hebreos 12:2, que siempre lo voy a decir. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, que somos tú y yo, y son todos esos malvados también que decidieron apedrearlo, son toda esa gente que aún al día de hoy han decidido no creer en Dios, porque hay muchos, no recibir a Jesús, aún eso, ellos le llamaban él le llamaba el gozo puesto delante de él. Dice, el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando lo oprobio. O sea, en mis palabras, lo voy a decir en mis palabras, menospreciando lo oprobio, no importando lo que le estaban haciendo. Jesús, que no cometió pecado, que no cometió ningún delito, lo estaban crucificando como el mayor delincuente de esa época. Y él decidió estar ahí ensangrentado, sin poder, me imagino, mover su cuerpo ya, con un dolor inmenso humanamente, porque era humano, y él decidió perdonar ahí. Él decidió perdonar ahí. Entonces yo te pregunto ahora, ¿por qué al día de hoy tú no puedes perdonar? Si nuestro amado Rey decidió perdonar en medio del dolor. Yo no sé, de verdad, yo no sé para quién es esto, pero yo sí quiero decirte que si Jesús te perdonó, nos perdonó, inclusive perdonó a todos aquellos que los vituperaron en ese momento tan difícil, aquellos que fueron tan cruel con él, y en medio de ese dolor, él decidió ahí perdonar. ¿Por qué si han pasado tantos años todavía tú no has perdonado? Déjame decirte que el perdón es una decisión y el perdón es para liberarte a ti, es para sanar tu corazón, no es para el beneficio de otro, es para ti. Y quiero que te quede esto bien grabado, llévatelo bien presente. Lucas 23:34. Lucas 23:34. Cuando él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo quiero que tú lo repitas si aún hay algo en tu corazón que tú no has podido perdonar. Si hay alguien en tu vida que todavía tú no has podido perdonar. Repite ese versículo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Jesús no recibió ninguna disculpa. Él no recibió ninguna justicia humana. Así que el perdón no depende de la otra persona. El perdón depende de la decisión del corazón. ¿Y qué es el corazón? La mente. La mente. Aquí yo tengo un escrito en la Biblia que yo estoy usando, pero es la misma Biblia, que no es que yo lo escribí ni nada, sino que parece la misma Biblia, que dice, perdona a tus semejantes. Lucas 23:34. Cuando Jesús colgaba en la cruz, oró, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuando no perdonamos a nuestros semejantes, nos sentenciamos a nosotros mismos a una vida de amargura. Helen Roseware fue una médica misionera que fue violada brutalmente mientras servía en África. Ella perdonó a sus ofensores y pasó 20 años más allí haciendo obra misionera. Otra destacada mujer de fe, Elizabeth Elliot, perdonó a los hombres que asesinaron salvajemente a su esposo misionero. De hecho,
siguió ministrando a las mismas personas que lo asesinaron. Pide a Dios que haga brillar su luz en medio de tus tinieblas. Busca cualquier raíz de amargura y falta de perdón y entrégaselas a Él. Te alegrarás de haberlo hecho. Y aparece una oración que dice: Señor, ayúdame a perdonar, aun cuando sea difícil. Muéstrame cualquier atisbo de resentimiento que inconscientemente pueda tener contra otro. Declaro que los perdono, así como tú me has perdonado en tu gran misericordia. Amén. Y otra oración por acá dice que Jesús mostró compasión por las heridas y los perdidos, y tú deberías hacer lo mismo. Jesús habló de las actitudes y acciones que deberían caracterizar tu vida diaria: perdón, fidelidad, agradecimiento y compromiso. Jesús mostró un profundo interés en las personas y sus necesidades. No le interesaba su estatus social, su raza o su género. Tú también debes fomentar el mismo tipo de interés por las necesidades de los demás sin tener en cuenta quiénes son o lo que son. Amén. ¿Sabe una cosa? El no perdonar es, como decía el pastor Joselito, es tomarte una botella de veneno tú pensando que el otro se va a morir. ¿Quién se va a morir? El que se toma la botella de veneno, el que no perdona. Y como dijo Dimaris ahorita, la gente se enferma cuando no perdona. Yo estaba con el evangelista Andrés en una ocasión y estábamos ministrando, estábamos orando por un señor que casi no podía ver. Y mientras el evangelista estaba orando por él, el Señor me decía: cuando él decida perdonar, recupera la vista. Y yo decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor me lo seguía repitiendo: cuando él decida perdonar, va a recuperar la vista. Luego de que el evangelista oró, yo le dije: mira, yo no sé, pero el Espíritu Santo puso en mi corazón, ¿se acuerdan? Mi corazón, la mente, que yo no sé si usted necesita perdonarse a sí mismo o necesita perdonar a alguien, porque el Señor le dice, así le dije, porque eso fue lo que yo escuché clarito. El Señor le dice que hasta que usted no perdone, no va a recuperar la vista, que cuando usted perdone va a recuperar la vista. Y el Señor comenzó a llorar y el hijo también comenzó a llorar. Y él comenzó a explicarme: sí, porque yo tengo un hermano. Y yo le dije: no, no me tiene que explicar, no me tiene que decir. Yo solamente le estoy llevando el mensaje de Dios. Usted debe perdonar, debe renunciar a todas esas raíces de amargura, debe ir donde su hermano, si es con su hermano, y decirle: te perdono, y de corazón. Si usted quiere sanar, y es así, el perdón también nos enferma, el no perdonar, perdón, también nos enferma. Hay mucha gente que está bien enferma por muchas cosas y tú dices: pero ¿y qué le pasa a esta persona? Vete más allá, raíces de amargura. Yane, vámonos a Mateo 18, 21 al 22. Voy por ahí. Mateo 18. 21 al 22. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Amén. 70 veces 7. ¿Cuántas veces puedo perdonar? Le preguntaba Pedro a Jesús. Pero Jesús no estaba dando un número literal. Él estaba enseñando que el perdón no tiene límite, no tiene número.
Y muchas veces la gente dice, sí, porque son 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? No, 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 no. Lo que él quería decir es que el perdón es una actitud que es continua del corazón, que cada vez que la memoria trae el dolor, tenemos la oportunidad de perdonar nuevamente. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, el Señor me decía, tú tienes, yo me acuerdo que estaba hablando con el evangelista y yo le digo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes memoria o tú tienes una manera de medir cuántas veces Dios nos ha perdonado? Dios te ha perdonado. ¿Tú tienes una manera de medir cuántas veces Dios te ha perdonado? Yo no tengo ninguna manera de medir cuántas veces Dios me ha perdonado. Y no son 70 por 7, son muchas más, ¿verdad? Entonces, creo que el Padre nos quiere hacer entender que las veces que sean, tenemos que perdonar. Que tenemos la oportunidad de perdonar todos los días nuevamente. Que no tiene una cantidad de números. Porque es que si nos vamos a buscar cuántas veces Él nos perdonó a nosotros, no tenemos un número exacto. ¿O ustedes tienen memoria de cuántas veces Dios las ha perdonado? Yo no tengo memoria de eso. Yo no puedo contarlo, yo no puedo medirlo. Entonces, si yo no puedo contarlo y no puedo medirlo, pues yo tengo que perdonar las veces que sean. No es cuestión de número. Él no estaba enseñando a contar las veces que perdonamos. Él estaba enseñando a no contar las ofensas. Después de esto, él lleva a los discípulos a la parábola de la deuda, ¿verdad? Que es Mateo 18, 23 al 35, donde un hombre recibe perdón de una deuda enorme, pero no quiso perdonar una deuda pequeña. ¿Qué ustedes creen de eso? Después se lo voy a dejar de asignación para que ustedes lo lean. Mateo 18, 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Ese hombre recibe el perdón de una deuda enorme, pero no quiso perdonar una deuda pequeña. Entonces, la deuda grande representa todo lo que Dios nos ha perdonado, que no tenemos un número exacto. Sin embargo, la deuda pequeña representa lo que otros nos han hecho. Y así mismo nosotros hacemos como este hombre que recibió un perdón de una deuda enorme, pero no quiso perdonar una deuda pequeña. Y nosotros hacemos lo mismo. Recibimos perdón a través del amado que sufrió en una cruz, en un madero, por nosotros siendo inocentes, no teniendo pecado, murió por ti y por mí. Entonces nosotros recibimos perdón de esa deuda enorme, pero no queremos perdonar al hermano que nos ofendió ayer, o no queremos perdonar una, ¿verdad? Una ofensa un poco más grande, pero no queremos perdonar. Pero mi hermana, si tú, el amado nos perdonó a través de su sacrificio. Entonces, cuando tú te llevas esto en tu corazón, que es tu mente, dices, wow, yo tengo que perdonar, definitivamente, yo tengo que perdonar. Pero, ¿qué significa la deuda grande? La deuda grande representa todo lo que Dios nos ha perdonado, para que se te quede ahí bien claro. Pero la deuda pequeña representa lo que otros nos han hecho. Es una deuda pequeña comparada con lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos cuánto Dios nos ha perdonado, nuestro corazón aprende a perdonar. Cuando realmente nosotros entendemos cuánto Él nos ha perdonado. Amén. Yo quiero hacerte una pregunta y que tú lo guardes ahí
Si lo quieres escribir o si lo quieres simplemente poner aquí en tu corazón y después desecharlo. La pregunta es, ¿quién todavía causa dolor cuando recuerdas lo que ocurrió? ¿Quién, si hay alguien en tu vida que te causa dolor cuando tú recuerdas lo que ocurrió? Deme un segundo rapidito. ¿Aló? ¿Panadol? Pues la Panadol no tiene aspirina. No, la normal. Bueno, hermana, no perdamos la comunión. ¿Quién canta algo a lo que Dianesi termina? Tú me estás leyendo la mente, sierva. Ay, Dios me puso la canción, yo no me la sé, pero la que dice, y no soy cantante tampoco. Amémonos, amémonos unos a otros. ¿Cuál es esa? Amados, Esa, amémonos Amémonos unos unos a a otros, Unos otros. a Ah, ok. otros. esa misma. porque el amor es El de amor es Dios de Dios. Y el y que no todo el que ama es ama es nacido nacido de Dios y conoce y a Dios. conoce a Dios. Y El el que que no no ama ama, Ama, no es de de Dios, porque Dios, Dios es porque amor. Dios es amor. Dios es amor, Amor amado. 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 Amémonos Amémonos unos unos a a otros. otros. Ay, qué lindo. Hace tiempo no la escuchaba. Amén, amén. Amén. A mí me encanta esa Seguimos, adoración. seguimos. Seguimos, sí. Discúlpeme, es que el nene me estaba preguntando sobre los medicamentos. Quiero darle las gracias de una vez a cada uno de ustedes que está orando por él. Ya al final voy a testificar lo que Dios hizo en él, en el hospital, así que seguimos aquí con el tema. Eh, Perdonarse a uno mismo. Se acabaron los anuncios. Se acabaron los anuncios. Perdonarse a uno mismo también es importante. Muchas personas viven cargando culpa, ¿verdad? Esa culpa por errores, decisiones, relaciones, oportunidades que perdieron. Y en Romanos 8:1, ¿qué nos dice, Yane? Es importante que nosotros también saquemos ese momento y empecemos a, a declarar, me perdono, ya no vivo bajo esa culpa, ¿verdad? Eso es importante también. Romanos 8:1, Janet. Amén. 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Qué poderoso. Ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Aquellos que no andan en la carne, sino en el Espíritu Santo, poderoso Dios. No podemos caminar en libertad si seguimos castigándonos. No podemos caminar en libertad si seguimos nosotros mismos castigándonos. Ahí nos lo dice en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay en Cristo.
Y cuando tú decides rendirte a los pies del maestro, que eres criatura nueva, todo Dios lo hace nuevo. Amén. Yo quiero ahora que usted tome un momentito y usted escriba en un papel qué ocurrió en tu vida que te marcó tanto y que fue tan difícil de perdonar o que aún no has perdonado. ¿Qué ocurrió en tu vida? ¿Qué suceso en tu vida te marcó, fue tan difícil y que todavía tu corazón, que es la memoria, lo recuerda? ¿Qué te dolió? Yo quiero que ustedes lo escriban en un papel. ¿Qué sientes que te deben? Si hay algo que tú sientes que te deben. Hasta esta tarde, cuando el Señor se me reveló en esta palabra, yo pensaba que me debían disculpas, pero no, no me deben nada. Yo decido perdonar. Yo decidí perdonar. Cuando estén listas, me dejan saber. Escribe qué ocurrió en tu vida, qué te marcó, qué te dolió, qué aún sientes que no has podido perdonar. Si aún sientes que te deben algo, puedes escribir nombre, puedes escribir lo que tú desees en ese papel que solamente es para ti, para Dios. Cuando estén listas, me avisan. Mientras tanto, sigo cantando. Por eso tienes que ser un niño, tú tienes que ser un niño. Ser un niño. Wow, Oh, tienes que tienes que ser un ser un niño niño para ir al para ir al cielo cielo con con mi el Cristo. Cristo. Tienes que ser un Ser niño, un niño, tú tienes que que ser ser un un niño. niño. Oh, Oh, tienes tienes que que ser un ser un niño niño para ir al para ir al cielo. cielo. ¿Estamos listas? Ana, ¿estamos listas? Jan, ¿estamos listas? Nani, ¿estamos listas? Dimari, Elite, France. Lista. Ana dijo que sí. Nani dijo que sí. ¿Quién más? Sí. Elite dijo que sí. Jane dijo que sí. Dimari, Frances. Aquí está. Dijo que sí. Frances. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Se quedó, se me quedó pegada la Me canción. quedo, a mí que me encanta. Bueno, pues seguimos. Esperemos que Esa France canción la también. daban en esa canción la daban en el catecismo, ¿verdad? Digo, yo me acuerdo de ella No sé. como del catecismo, una cosa así. Bueno, luego de eso, usted va a escribir grande, pero grande en ese papel, pero grande, la deuda queda cancelada. Deuda
cancelada. Bien grande en el papel. Deuda cancelada. Amén. Amén. Y usted va a declarar conmigo, hoy cancelo esta deuda emocional. Hoy cancelo esta deuda emocional. Hoy libero esta persona. Hoy libero esta persona. Hoy libero mi corazón. Hoy libero mi corazón. Y por último, no viviré atada al pasado. No viviré atada al pasado. Deuda cancelada. Te lo escribe en ese papel y usted va a romper el papel en pedacitos y después lo va a botar en el zafacón. Porque esa deuda ya está cancelada. Señor, hoy decidimos perdonar. Hoy soltamos esa herida. Hoy liberamos esa ofensa. Padre, renunciamos al resentimiento. Renunciamos a la amargura. No cargamos más ese peso emocional. Y declaramos que nuestro corazón queda libre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Al ustedes romper el papel, esto simboliza que usted está soltando esa carga emocional. Amén. Amén. Ahora ya casi terminamos. Ahora yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde usted está. Unos segundos. Cierre sus ojos e imagine que usted está delante del amado, delante de Jesús, delante del Rey de Reyes, del gran yo soy. Imagine que usted está delante de Él. Y yo me voy a ir un poco más profundo, que usted está delante de Él como estuvo su madre María y como estuvo María Magdalena y sus hermanos frente a la cruz cuando a Él lo habían crucificado, cuando Él estaba ensangrentado, cuando Él estaba clavado de manos y pies, cuando Él tenía una corona de espina en la cabeza, cuando Él ya le habían dado tantos latigazos que no podía sostener casi su cuerpo, cuando Él dijo a su padre, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Yo quiero que usted se imagine esa escena en este momento, que usted está delante de Jesús y que usted entréguele ese dolor a Él. Entrégale esa memoria a Él. Entrégale esa herida a Él. Entrégaselo y sea libre en el nombre de Jesús. Jesús, te entregamos ese dolor. Entregamos este dolor en tus manos. Y declaramos que no viviremos desde la herida, que viviremos desde la memoria, que no viviremos desde la memoria, que recibimos tu paz, que recibimos tu libertad. Y nuestro corazón, que en nuestra mente, queda totalmente libre en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y termina declarando conmigo. Y dígalo allá en su casa donde usted esté. Mi corazón es libre. Mi corazón es sano. No viviré atado al pasado. Hoy camino hacia mi propósito. Amén.
Amén. Amén. El perdón abre la puerta para que Dios sane profundamente nuestro corazón. El perdón abre la puerta para que Dios sane profundamente tu corazón. El perdón es lo que Dios abre una puerta y comienza a sanar lo más profundo de tu corazón. Cuando tú decides perdonar. Porque también el perdón es una decisión. Es una decisión. Amén. Cancelado, así mismo. Elite, cancelado. Deuda cancelada. La deuda está cancelada Cancelado en el nombre poderoso de Jesús. en el nombre de Jesús. Y decidimos perdonar. Mire qué poderoso es cuando el Padre me revela esta tarde. El corazón es la mente, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar automáticamente? O no podemos perdonar de una, o no podemos perdonar en la herida. Es porque nuestra mente tiene un registro, tiene una memoria. Y lamentablemente recordamos lo difícil, lo que nos hicieron, el dolor, la herida, la culpa. Qué poderoso, ¿verdad? Y qué fuerte. Entonces nosotros tenemos que decidir cambiar esto. Cambiar el chip. Ujú. Y recuerden siempre algo que a mí me ayudó muchísimo en medio de mi proceso más duro. Recordar constantemente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. No estamos luchando con ese ser humano que tienes de frente o con ese ser humano que te hizo daño. Estás luchando con lo que porta ese ser humano en ese momento. Inclusive nosotros podemos ser piedra de tropiezo para otros cristianos. Y a veces pensamos, yo recuerdo que yo empecé a reprender en un momento dado a un cristiano. Y yo dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Y tú no tienes ni parte ni suerte conmigo. Y el cristiano se, se, se enojó y dijo, pero ¿qué le pasa? Que yo soy cristiano, que yo tengo a Cristo. Es que todos podemos ser utilizados por Satanás en algún momento. Todos podemos ser utilizados. Inclusive Pedro que caminó con Jesús, en un momento dado Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Nosotros todos podemos ser usados por el enemigo. Entonces, por eso es que yo te digo, cuando alguien te ofenda, cuando alguien te haga daño emocionalmente, tú comienzas a reprender lo que esa persona o la persona que está usando a esa persona en ese momento. Y cuando tú comienzas a pelear de esa manera, cuando tú sabes las herramientas para pelear, que no es con la persona, sino es con lo que está operando en ese momento en la persona, tú no la tomas personal, no lo tomas personal y tu corazón no se hiere. Porque la lucha no es contra él o contra ella, es contra Satanás. Es porque tú decidiste levantarte y Satanás quiere que tú te desenfoques y no quiere que tú te levantes y no quiere que tú camines. Yo hablaba ayer con alguien y yo le decía, si tú ves un árbol, yo creo que esto lo hablé con Nani en algún momento también. Si tú ves un árbol y ese árbol no tiene nada de fruto, si tú ves el árbol ahí, tú le pasas por el lado y ni te importa ese árbol.
Y la gente le pasa por el lado, ni lo ve, ni le importa el árbol. Pero si ese árbol tiene buenos frutos, ¿qué va a hacer la gente? Lo vas a maquiar para quitarle los frutos, le va a dar con palo para tumbar los frutos, le va a tirar con piedra para tumbar los frutos, va a querer quitarle los frutos. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que intenta hacer el enemigo con nosotros. Cuando realmente se comienzan a ver los frutos del espíritu tuyo, el enemigo comienza a maquiar el árbol. Comienzas a maquiar el árbol. De todas maneras, con la gente que más amamos, con lo que nos rodea, con la amiga que ya no es amiga porque decidió traicionarte. De todas maneras, con una enfermedad, es para sacudir y quitarte los frutos. Pero si tú cuando sembraron esa semilla, decidiste estar en la intimidad, decidiste meterte con Dios, decidiste estar a solas con papá, en la oscuridad, como cuando tú siembras una semilla, que primero está en la oscuridad, en la tierra no se ve nada, está oscuro. Dice la palabra, vete a tu cuarto y enciérrate en lo secreto, ora en lo secreto, cierra la puerta y ora en lo secreto. Y cuando tú oras en lo secreto y te apartas con el Señor y te vas al monte y te vas a la playa y tú te apartas con el Señor, tú comienzas a echar raíces hacia abajo. Y cuando ese árbol está grande, abundante, con muchos frutos, por más que los amaqueen, no van a poder tumbar el árbol. Porque el árbol está bien cimentado, con buenas raíces. ¿Y cómo tú tienes buenas raíces? Cuando tú intimidas con Dios. Cuando ese árbol crece bien, cuando tú intimidas con Dios. Cuando tú tienes crecimiento espiritual, cuando tú intimidas con Dios. O sea, aquí no hay crecimiento por más que tú te sepas la palabra o por más que seas un teólogo, el crecimiento no viene ahí. El crecimiento viene cuando tú te apartas con Dios y tú comienzas a conocer a Dios y comienzas a escuchar a Dios. Por eso yo siempre lo digo, en la intimidad, en la intimidad. Cuando vienen los golpes a tu vida que tú no puedes más, vete en lo secreto y llórale ahí al Padre y grítale y pregúntale y dile, ¿qué pasó? ¿Por qué? Háblame. Desahógate con Él primero. Desahógate con Él. Porque Él es el único que te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el único que te va a dar esa fuerza para que tú sigas hacia adelante. Solo Él. Solo Él. Amén. Amén. ¿Sabes algo? Me he quedado pensando un poquito.